Bienvenidos a su repaso de la lección. Les saludan aquí sus amigos y pastores, el pastor Oniel González y este servidor, el pastor Pochi Montes. Esperamos en el Señor que usted, cuando encuentre este video, se encuentre en el gozo del Señor. Esperamos que la gracia del Señor esté cubriendo su familia, su hogar y todo en su entorno, en su comunidad. ¿Cómo se encuentra, pastor Oniel? Muy bien, contento y feliz. Una nueva lección maravillosa en el cual vamos a recibir de la gracia y del poder del Señor. Bendiciones para todos. Amén. Gloria a Dios. Muchas gracias, pastor Oniel, por acompañarme nuevamente. Llegamos a la lección número 4, familia. El costo del descanso. ¿Será que cuando descansamos hay un costo? ¿Hay consecuencias? ¿De qué está hablando la palabra de Dios en esta ocasión? Tenemos un versículo principal que se encuentra en Salmos 51, versículo 10. Dice así: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Amén. Qué lindo. Amén. Cuando podemos confiar de que nuestro Dios quiere transformar ese corazón, un corazón que refleje su gloria, que refleje su gracia, su perdón y todo lo que conlleva, ¿verdad? Las bendiciones de nuestro Dios. Quisiera comenzar con una oración y de paso entra el pastor Oniel con la introducción al costo del descanso. Padre Celestial, gracias te damos una vez más. Nos encomendamos a ti y solo a ti. Señor, sé con aquellos que estén con sufrimiento, con dolor, con enfermedad. Amén. Los ponemos en tus manos. Confiamos que están bajo tus alas y que tu mano sanadora está sobre ellos. Te pedimos también que nos acompañes en esta lección, que podamos entender de ti, porque hay lecciones de vida muy importantes, Señor, que necesitamos entender, que necesitamos tu espíritu para que nos dé esa luz, que llegue y que podamos no solamente escucharla, sino aplicarla a nuestras vidas. Amén. Sé con la familia de Revive, Señor, la iglesia de Revive, sé con todos los hermanos que estén viendo, ya sea por los ministerios digitales en distintas partes, acá en el área oeste o en el este, en la Florida y en distintos lugares. Sé con el pastor Oniel y su familia y con este servidor, que podamos ser de buena guía para los hermanos que nos escuchen. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Dígame, pastor. Muy bien, hermanos. Qué maravilla, qué privilegio y alegría. Vamos a estudiar esta hermosa lección, el costo del descanso. Y la verdad que nosotros vivimos una vida llena de agite, ¿verdad? Estrés, 2 trabajos a veces, o a veces tenemos uno solo y nos agota hasta el final. Y déjeme decirle que hay agotamiento o cansancio físico, cansancio mental y espiritual. Cuando nosotros tenemos sobre exceso de trabajo, nos enfermamos físicamente. Y cuando se enferma también nuestra alma por algún problema, una preocupación o por algún pecado, también nos enfermamos y también nos afectamos nosotros y las personas que están a nuestro alrededor. Así que esta semana estudiamos el ejemplo de uno de los hombres más grandes desde el punto de vista de poder en la Biblia, como es el rey David, y la manera como él solventó este problema grande que se le ha presentado. Quiero leerles lo que dice Isaías 26:3. Tú le guardarás en completa paz, cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti se ha confiado. Nuestra vida puede parecer enredada, pero al confiarnos del sabio artífice, él desentrañará el modelo de vida y carácter que sea para su propia honra y gloria. Apreciados hermanos,
cuando nosotros somos, perdón, lo que contemplamos. Contemplemos a Jesús, su poder, su gracia, su amor, y asimismo vamos a ser todos transformados a la persona que nosotros, a quien contemplamos. Si dejamos de contemplar a Jesús y contemplamos a las amistades, contemplamos cómo hacen las otras personas, entonces nosotros vamos a querer actuar como ellos también. Lo importante es de que nosotros fijemos siempre nuestra vida en el Señor, y como dice él, llevad mi yugo sobre vosotros y hallaréis descanso para vuestras almas, físicamente, mentalmente y espiritualmente. Así que vamos a analizar este mensaje del rey David. Prácticamente todo es en base a ese problema que él tuvo. Y la primera parte se ha titulado Agotado y Cansado. Dos cosas grandes, ¿no? Agotado, pero no solamente agotado, sino también cansado. Así es, pastor, agotado y cansado se llegó a encontrar el rey David, ese rey David que tanto, ¿verdad? Admiramos, la historia que utilizamos. Muchos de nosotros podrán decir que el rey David ha inspirado a confiar en Dios, ser valiente, ¿verdad? El rey David, el gran rey del pueblo de Dios, se encontraba en la terraza ahí del reino y estaba paseando, estaba descansando, ¿verdad? Pero hay una lección grande que vamos a aprender con esto, porque el gran error de David nos enseña hoy en día muchas cosas que tenemos que aplicar. Cómo podemos evitar caer, ¿verdad? Y quiero ir al centro de la historia. Pastor, si me lee segunda de Samuel capítulo 11, versículo 2, para entender o recordar en dónde estamos, ¿verdad? Una tarde se levantó David de su cama y vio desde allí a una mujer muy hermosa que se estaba bañando. Ahí está, ¿verdad? Muchos podrán decir, pero ¿qué hacía David husmeando por ahí? O podrían decir, he escuchado hasta personas tratando de decir, ¿y qué hacía ella bañándose estratégicamente para llamar la atención de David? La verdad es que no estamos aquí para juzgar o condenar lo que pasó en el caso de ella, sino que aquí se cometió un gran error y David, dentro de su paseo, quizás estaba tomando el descanso de la mañana, de la tarde, ¿verdad? Y se fijó y se dejó llevar por la tentación, por sus impulsos pecaminosos. ¿Qué dice el Espíritu de Profecía acerca de eso para que tengamos un insight? Dice, David cedió a las tentaciones de Satanás y atrajo sobre su alma la mancha de culpabilidad. El hombre designado por el cielo como caudillo de la nación, el escogido por Dios para ejecutar su ley, violó sus preceptos. Ahora, culpable y sin arrepentimiento, no pidió ayuda o dirección del cielo, sino que buscó la manera de desenredarse de los peligros en el pecado que había envuelto. Betsabé o Betsabé, cuya hermosura fatal había resultado ser una trampa para el rey, era la esposa de Urías, el eteo, ¿verdad? Urías, tenemos que, esto si los hermanos quieren saber, está en Patriarcas y Profetas, página 776. Urías era un hombre íntegro, dedicado a su misión como militar, un militar de buena reputación, un hombre bueno, en el cual tan pronto David cae en la tentación, duerme con Betsabé, tiene relaciones con Betsabé, se da cuenta de lo que está pasando y comienza a marañar cómo se sale. A veces, ¿verdad? Yo no sé, en el mundo moderno a veces hay una manera de hablar los jóvenes, dicen, I just want to chill, solo quiero descansar, ¿verdad? Chill.
Y hay que tener cuidado con el chill. Le hablo a los jóvenes y a los padres jóvenes que han escuchado esa palabrita. I just want to chill. A veces en el chill caemos en el descanso del ocio. Y el ocio es peligroso. El ocio es muy peligroso porque ahí es donde el enemigo puede tirar la trampita, la maraña, y si sabe por dónde es que tú caes, por ahí es que Por ahí vas a se caer. mete. Por ahí, Por ahí se mete. David sabía que tenía poder absoluto. David sabía que cualquier decisión que fuera a tomar, lo iban a seguir. Así que formuló su plan para salirse. Pero este plan, como conocemos, y usted puede seguir leyendo en 2 Samuel 11, todo el capítulo le dice la historia completa. Y como buenos estudiantes de la Biblia, usted va a seguir estudiando, usted va a descubrir que ese pecado, dentro de ese chill moment, ese momento de descanso, ese momento de ocio que lo llevó a la tentación y al pecado, luego tuvo consecuencias de enredarse más y más, que fue el gran agotamiento, la gran agonía y las grandes consecuencias que se venían para el rey David. Esta situación iba a repercutir en muchos salmos donde David se arrepentía, donde David se desplomaba ante Dios. Así que no quiero decir nada más porque el pastor va a hablar sobre el llamado de atención. El llamado de atención. Y seguimos, ¿verdad? El pastor en la misma historia. Sí, estamos siguiendo en la misma historia. Y esto es realmente bien importante. Vamos a hacer como una parte histórica. ¿Por qué se escondió tanto David si este era el rey, el poderoso, verdad? Fíjense ustedes, si la gente se daba cuenta, si los soldados, perdón, se daba cuenta que el rey había, no sé qué nombre darle, estado sexualmente o violado o había estado con ella, eso era algo realmente muy grave. Y para un rey más. Dice que podría haber una sublevación militar y él perder el reino. Así de sencillo. Por eso fue que él buscó esconderlo de una manera, número uno. Número dos, podría su mal ejemplo ser dañino para toda la nación, como en realidad lo fue, pero él se esquivaba de eso por la ley. ¿Por qué él mandó a buscar a Urías? Y Urías no quiso estar con la esposa, porque era otra ley. Fíjense ustedes, la ley decía que cuando un militar estaba en guerra, él no podía venir y estar acá disfrutando con la esposa mientras los otros estaban allá en guerra, y eso tenía hasta pena de muerte para el soldado. Entonces él no quiso. Fíjense ustedes, cosas de leyes que se ponían. Ahora, David hizo el pecado del adulterio. David hizo el crimen porque mandó a matar a Urías, y antes de mandarlo a matar, como él no quiso entrar a la casa con su esposa, él lo llevó y lo emborrachó para que en medio de su borrachera él fuera a su casa y estuviera sexualmente con la esposa, y tampoco pudo. Entonces, esto es el asunto. Y él, el rey David, aparentemente todo estaba ya cuadrado. Ya estaba todo muerto, ya todo estaba la cosa tranquila, pero para quien no estaba tranquilo era para Dios. Y en el momento menos esperado, le llegó Natán el profeta, que era amigo de él, y comenzó a visitarlo como una visita cordial. Ahora, hermanos, déjenme decirles lo siguiente. Vamos a olvidarnos un poquito del rey David y vamos a pensar en nosotros. Muchas veces nosotros hacemos un pecado y para tapar ese pecado hacemos algo parecido. O inventamos una mentira más grande para tapar eso. Y cuando vemos que esa mentira se nos está terminando, hacemos otra o involucramos a otras personas. Pero las cosas se saben. Eso se sabía, porque mire, muchos de los jefes grandes del ejército sabían, porque el rey le mandó una carta
a Joab y le dijo, mira, ponlo allá y ponlo de tal manera que a él lo mate. Y eso se sabía. Cuando el rey David dice que mandó a buscar a Betsabé y se la trajeron al palacio y ahí durmió con ella, la gente sabía, los que estaban en el inicio. Sí, lo sabían varias personas, pero aparentemente estaba todo tapado. Cuando una persona, un muchacho adulto, o un adulto o un viejo, bueno, viejo no, un maduro, vamos a decir así, comete un pecado X, ya sea sexual o de cualquier cosa, usted cree que nadie lo sabe, pero se comentan las cosas. Mira, yo te voy a decir esto, pero no digas nada. Y todo está callado, aparentemente. Pero la gente, mire, muchos conocen las cosas, por muy escondido que usted lo haga. Eso hay que tenerlo. Punto en cuenta número 1. Número 2, déjeme decirle algo, apreciados. Es importante que hay veces que una persona, para tapar algo, sencillamente se ponen bravos, se molesta. Dice, no, esos son mis derechos y usted me está entrando en mi privacidad. Y yo no le permito que entre en mi privacidad porque eso es un delito. Y entonces ahí, pero ahora, pero el rey David no hizo eso y él lo hubiera podido hacer perfectamente, mi apreciado. Mira lo que el profeta le dijo, ¿verdad? Pastor, léame 2 de Samuel 12, 1 y 2, la historia que él le contó. Me estoy extendiendo aquí un poquito, pero esto es algo realmente que necesito hablarlo. La historia que él Sí, le sí. contó, ¿cuál fue? Así dice 2 de Samuel 12, 1 y 2. Por lo tanto, el Señor envió al profeta Natán para que le contara a David la siguiente historia. Habían 2 hombres en cierta ciudad. Uno era rico y el otro era pobre. El hombre rico poseía muchas ovejas y ganado en cantidad. El pobre no tenía nada, solo una pequeña oveja que había comprado. Él crió esa ovejita, la cual creció con sus hijos. La ovejita comía del mismo plato del dueño y bebía de su vaso, y él la acunaba como una hija. Mm. Llegué al 3, pastor. Pues muy, sabemos la historia, ¿verdad? Y cuando él le preguntó, ¿qué cree que se debe hacer contra ese hombre? Y como él era un pastor de ovejas, él conocía todo eso, ¿verdad? El rey David se levantó de una manera firme y fuerte y hasta con rabia, que muera ese hombre inmediatamente. Y si es posible, se periodo para dar el decreto que lo busquen de una vez y lo cuelguen. Pero cuando el profeta le dijo, ese hombre eres tú, ya él se dio cuenta de todo. Y me llama la atención lo que él dijo. Solamente él dijo lo siguiente. ¿Qué? Pequé contra el Señor. El versículo 13, el 12:13 dice, entonces dijo David a Natán, pequé contra el Señor, y Natán respondió, bueno, ok, pequé. No lo voy a extenderme tanto en esa parte, pero solamente quiero decirle 2 cosas y una tercera. Mire, hermano, la manera como vino Natán como líder fue de una manera sabia, con amor, aunque le dijo la verdad, pero se la dijo con amor, mostrándole el pecado. Bien importante estos líderes de iglesia. No debemos utilizar nosotros el púlpito. Pues no, aquí hay unos hermanos que están pecando, pues los estamos investigando. Ellos creen que no, así hay muchos que se paran en los púlpitos. No, si usted sabe de algo, hermano, vaya con la persona y dice el Señor Jesucristo, hable con aquella persona en privado y vea cómo se soluciona el problema. Número 2, la manera como él reaccionó. ¿Cómo reaccionó? Pequé, reconoció. Él hubiera podido decir, sáquenme a este hombre de aquí y vayan, pónganlo en la cárcel para que deje de hablar mentiras. Eso es mentira. Pero él dice que en su corazón había una agonía, una agonía. Y punto número 3, nos hacemos daño a nosotros mismos, afectamos a los demás, acarreamos deshonra a las familias o a las iglesias. Esas son las consecuencias.
En la parte del martes voy a hablar un poquito de las consecuencias, pero déjenme decirles, apreciados hermanos, jóvenes, adultos, cualquiera persona, eso nos toca a cualquiera. La razón por la cual a veces hay tantos problemas en la iglesia es porque los pecados muchos están escondidos y no estamos dispuestos a confesarlo al Señor y apartarnos de ellos. ¿Entiendes? Si nosotros hiciéramos como hizo el ejemplo, no lo malo que hizo David, pero sí después que fue descubierto su pecado y se apartara y mire, la iglesia fuera realmente el doble de lo que es ahora, que podemos hacer. Sin embargo, ¿qué importancia hay en esta parte, pastor, que dice perdonado y olvidado? Muy bien, pastor. No, pues me encanta, yo creo que la parte del lunes era la clave, pastor, y me encanta cómo Dios utiliza a Natán, ¿verdad? Para llevarle por medio de una historia, hace reflexionar a David. Aún al principio no se da cuenta, reacciona con furia, sabe qué es lo correcto, sabe cuál es la sentencia que debería tener un hombre, y ese hombre era él. Y así nos pasa cuando nosotros cometemos los errores, cuando pecamos, hemos pecado de maneras pequeñas o de maneras grandes, pero pecado es pecado, ¿verdad? En segunda de Samuel 12:13, que también se menciona en el lunes, dice, Jehová ha remitido tu pecado. No, ¿cómo dice su versión, pastor? Entonces dijo David a Natán, pequé contra el Señor. Y Natán respondió, ¿no? Inmediatamente. Entonces respondió a David, también el Señor ha perdonado tu pecado, no morirás. Es que el negocio de Dios es la redención. El negocio Amén. de Dios no es la condenación. Y quizás está escuchándonos un amigo o una amiga en el cual se siente completamente, porque a David le pegó fuerte, a David le pegó fuerte estaba totalmente destruido. Él sabía, él se sentía homicida, se sentía adúltero, se sentía asesino, se sentía que había Traidor. quebrantado, traidor. Urias era amigo, era un fiel soldado. Las consecuencias que tuvo por los actos, por el primer acto, esas consecuencias y que siguieron, tuvieron repercusiones en la familia de David. Conocemos lo que pasó con Amnón y Absalón y todos estos son consecuencias porque cuando cometemos un pecado, no solamente nos hacemos daño a nosotros mismos, hacemos daño, como bien decía Pastor, a otras personas. Siempre hay unos segundos terceros, ¿verdad? Que tienen y herimos a nuestro Dios, ¿verdad? Hacemos una herida al Dios que nos ama tanto, pero aún así Él busca redención en nosotros. Amén, amén. Quiero leerles una parte aquí del libro La fe por la cual vivo, un devocional, ¿verdad? Dice, debemos recordar que todos cometen equivocaciones, aún hombres y mujeres que han tenido años de experiencia y a veces erran, pero Dios no los abandona a causa de sus errores, ¿verdad? Dios no los abandona. A cada descarriado hijo o hija de Adán les da el privilegio de otra oportunidad. ¿Y Amén. cuál es esa oportunidad? Jesús. Jesús se complace en que vayamos a Él como somos, pecaminosos, impotentes, necesitados, quebrantados, asesinos, homicidas, traidores, ¿verdad? Mentirosos, eh, ladrones, eh, hipócritas, somos de diferentes formas, ¿verdad? Hemos caído por ahí. Pero así como David reconoce esto públicamente y confiesa sus pecados, el clamor de misericordia de David apela a ese amor inagotable que tiene Dios por nosotros. Y ese amor inagotable no era solamente con David, ese amor inagotable era para usted y para mí también. Así Amén, que amén. en Cristo Jesús tenemos una esperanza de hallar redención. No Así importa es. cuán grave haya sido ese error, pero hay algo nuevo, pastor. Amén, amén.
el pastor, en esa parte, y hermanos y amigos que nos están escuchando, es bien importante, ¿no? Porque Dios está en la disposición. Si nosotros queremos, yo estoy dispuesto a apartarme de eso. Primero a reconocer. Y segundo, apartarnos y comenzar una vida nueva. Es lo que dice, algo nuevo. Algo nuevo. Y debemos estar, hermanos, pendientes. Pendientes. Nadie peca de un día para otro. Nadie se desanima de un día para otro. Nadie se aparta de la fe de un día para otro. Es lo que dice aquí, Historia de los Patriarcas y los Profetas. Dice, antes que el cristiano peque abiertamente, óigame pues, abiertamente, se verifica en su corazón un largo proceso de preparación que el mundo ignora. La mente no desciende inmediatamente de la pureza y santidad a la depravación y a la corrupción y al delito. Se necesita tiempo para los que fueron transformados a la semejanza de Dios se degraden hasta llegar a algo brutal y satánico. Apreciados, es un proceso, ¿verdad? Decimos lo que le pasó a David. Él estaba descansando y por ponerse a hacer, está por allá solo en su casa, tenía que estar trabajando en la guerra porque tenía a los soldados allá, él se puso por acá. La tentación viene en cualquier momento. Usted puede ir a la iglesia y si va con un corazón y una mente corrompida, usted lo que hace es ponerse a ver la esposa del otro hermano o la amiguita que canta con usted en el coro o en alguna parte y ahí salen enamorados, y de ahí salen y siendo a veces personas casadas o comprometidas. No estoy hablando de una persona que sea soltera y la otra joven es soltera y si están allí, pues dos cristianos, pues pueden sigan adelante. Qué bueno, maravilloso. Pero han habido casos así, mis apreciados. Y eso no es de la noche a la mañana. Eso ya viene en la mente, se viene trabajando, se viene cuajando. Ahora, primer punto que hizo David. Léame, pastor, el Salmo 51, 7 y 8. Ok. Salmo 51, Salmo de 7 David, y 8. 7 y 8 dice, purifícame de mis pecados y quedaré limpio. Amén. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Devuélveme la alegría. Deja que me goce ahora que me has quebrantado. Él estaba quebrantado, porque eso es lo que hace el pecado. ¿Entienden, hermanos? Eso es lo que hace el pecado. Antes, él estaba preocupado, pero estaba tranquilo. He tapado todo. Nada se va a descubrir. Así pasa un tiempo. Ahora, él se había reconocido ya y él lo que se dio cuenta que estaba sucio y estaba participando de todo. Por eso le dice, la versión esta dice, pastor y hermano, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco. ¿Saben qué era el hisopo? El hisopo era como especie de una brochita que llevaba el sacerdote, ¿verdad? No, no es el de limpiarse las orejas, era una brochita y eso lo mojaba en la sangre y eso era lo que asperjaba, queriendo decir que ese representaba la sangre de Cristo y ella purificado. Y él utiliza esa figura del santuario. Entonces, él sentía que tenía que ser purificado y perdonado su pecado, hermano, pero él lo hacía con un corazón contrito. Señor, quítame esto, no quiero seguir con esto. Él no lo quería seguir escondiendo. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Purifícame, pero pedírselo nosotros, ¿verdad? Purifícame. Y ahora, el otro asunto es, devuélveme el gozo y la alegría, porque dice que él incluso hasta los huesos se le estaban secando. Eso, estaba triste, se sentía como a veces uno se ríe, pero por dentro sabe que no está bien. Eso es el gozo. Claro, uno puede estar triste por otras cosas, no sencillamente porque ha pecado. Pero cuando uno peca, necesita eso. Ahora,
dice, devuélveme el gozo y no retires tu espíritu de mí, ¿verdad? Esto es realmente maravilloso. La vida cristiana victoriosa no depende solo de nosotros, depende de Jesús y anhelamos su presencia, ansiamos su espíritu, queremos el gozo de su salvación, reconocemos nuestra necesidad de renovación y de restauración. Eso es el descanso espiritual que está dispuesto a darnos el Señor, pero si nosotros lo buscamos. Apreciado hermano, joven, persona que me escucha, amigo que me está escuchando a través de esta grabación. Dios está dispuesto a darnos algo nuevo, una nueva canción en nuestro corazón, una nueva armonía en nuestra vida. Y para eso sencillamente debemos apartarnos de lo malo que estamos haciendo, de lo que nos causa tanta culpa y buscar la paz y la bendición del corazón. Y entonces ahí sí, como dice el salmista, crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo y un espíritu nuevo dentro de mí. Ahora, pastor, estando en esa condición, ¿cómo será eso de los reflectores de luz? Así es, reflectores de luz, porque hay una causa, ¿verdad? Causa y efecto para aquellos que les gustan los términos científicos, ¿verdad? Prácticos de cómo asimilar lo que está pasando aquí. Con el rey David, como les decía, aquí hay mucha tela para cortar en lecciones de vida, porque cada uno de nosotros se puede reflejar en esta lección o lecciones acerca de lo que hizo el rey David. Pastor, léame para comenzar, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Por favor. Dice así: si confesamos nuestros pecados, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Amén, amén. Así que hay un efecto de limpieza aquí con el pecado, ¿verdad? Y tiene si lo quieren ver así, una condición, ¿verdad? De una confesión. ¿Por qué debe haber una confesión? La confesión es importante porque la confesión es reconocer. Si no reconocemos el mal que hemos hecho, todavía no hemos razonado. Todavía de cierta forma lo estamos atesorando, lo estamos dando por bien. En la confesión aceptamos, ¿verdad? Cuando hay un juicio y el que está sentenciado decide confesar el delito que ha hecho, hace que el juicio fluya mucho más fácil, ¿verdad? Que la sentencia, el plan, lo que vaya a pasar, va a salir mucho más fácil. Pero en el plan de Dios es totalmente diferente porque el perdón cubre. Ese perdón cubre, la sangre de Cristo cubre al transgresor, Amén. al que comió el delito. Y eso es lo que me encanta de esta, ¿verdad? Esta analogía con el perdón de Dios en nosotros. El precioso perdón de Dios une nuestros pedazos rotos con preciosidad y las roturas visibles pueden llamar la atención sobre su gracia. Amén. Aquí la lección estaba hablando sobre el kintsugi, que en Japón utilizan este tipo de vasijas, ¿verdad? Y he visto la historia por ahí en el YouTube, que utilizan este tipo de vasijas que prácticamente están rotas, pero utilizan este tipo de oro líquido para pegar las partes y volver a hacer la vasija completa. Estas vasijas tienen mucho más valor que si no se hubiesen roto. Y esa es la analogía de que tenemos con nosotros. Para Dios tenemos ese gran valor, porque aunque fuimos rotos, aunque fuimos quebrantados, fuimos cubiertos por la sangre de Cristo Jesús. Y Amén. así como la vasija japonesa, ¿verdad? Adquiere un valor incalculable. Pastor, quisiera que también me leyera Salmo 51, versículo 13. 13. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos
y los pecadores se convertirán a ti. Amén. La conversión, ¿verdad? Y ahí es donde viene la reflexión, ser reflectores de la luz de Dios. Cuando Amén. nos convertimos, reflejamos la luz que hemos recibido, porque no podemos ser reflectores si no hemos recibido la luz. Tenemos que Así recibir es. la luz para poder reflejarla, ¿no? Me encantaría terminar esta parte con esta cita del libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 344 y 345. Dice de la siguiente manera: ningún hombre puede impartir lo que él mismo no ha recibido. En la obra de Dios, la humanidad no puede generar nada. Ningún hombre puede, por su propio esfuerzo, convertirse en un portaluz de Dios. Es el amor de Dios continuamente transferido al hombre lo que capacita para impartir la luz. En el corazón de todos los que están unidos a Dios por la fe, el áureo aceite del amor fluye libremente para Amén. brillar en buenas obras, en un servicio real y un sincero Dios que nos ama. Qué lindo, Amén. ¿verdad? Amén. Que eso es lo que nos está uniendo. Si no tenemos, es por eso, como decía Pastor unos minutos atrás, cuando hay pecados ocultos, la iglesia no puede progresar, no progresa, se estanca. Cuando hay líderes que estamos cometiendo pecados y los estamos callando, lo estamos cubriendo, lo estamos, ¿verdad? Viendo cómo tapamos, eso genera problemas y no podemos reflejar la luz. No podemos tener, y no es porque Dios no la quiera dar, es que simplemente nosotros somos los reflectores y al no reflejarla, no está llegando esa luz a otros, porque la gente mira a otros humanos. La gente mira la historia del hermano y la hermana, cómo Dios ha transformado a ese hermano. Y como ve que la transformación es real, ese Dios es real, hizo una Amén. real transformación en personas que ellos pueden ver, palpar y convivir. Esa es la luz que están recibiendo. Y al recibir esa luz, pues, ¿verdad? Pueden ver cuán real y maravilloso es nuestro Dios. Es un Dios que Amén. Así es. totalmente trabaja para redención. Pastor, hay que concluir y quién mejor como usted, porque este tema del arrepentimiento sincero y profundo de David es muy importante que lo entendamos. Así es. Apreciados hermanos, iglesia, familia, jóvenes, adultos, maduros, de todas las edades. Dios es un Dios de segundas oportunidades. No todo está perdido. El Señor tiene un futuro más brillante para nosotros. Si hay alguno ahora que está abatido por algún problema, por alguna dificultad, y que se siente como desanimado y perdido en medio de tanta cosa, déjeme decirle, Dios está dispuesto a darte una nueva oportunidad, a darte su mano y a levantarte en el nombre de Cristo Jesús. Pero tú debes estar dispuesto a arrepentirte y a buscarlo de corazón, como hizo David. Un aspecto bien importante. Lo otro, lo que quiero decirte es, el pecado ensucia, daña la mente físicamente, no te deja concentrarte en las cosas de Dios. Por eso es que cuando uno está en pecado y participa ahí en la iglesia las mismas cosas y eso se va volviendo como común y el otro va haciendo lo mismo también. Entonces, nosotros necesitamos decir, bueno, Señor, ayúdame a hacer lo mejor para ti. Y Dios estará dispuesto a ayudarnos y a bendecirnos. Dice Patriarcas y Profetas, la página 716. Y en quiera, o sea, cualquiera, pues, que humille su alma
con confesión y arrepentimiento, tal como lo hizo David, puede estar seguro que hay esperanza para él, para él. Jamás rechazará el Señor a un alma verdaderamente arrepentida. El pecado también hace que baje tu valor, tu autoestima. Te sientes que la gente no te aprecia o que te va a despreciar por lo que hiciste. Pero si tú cambias, el poder de Dios es sobre ti, hará de ti una persona nueva. Y el rey, con todo y rey y poder que era, fue una persona nueva y siguió hacia adelante y Dios lo continuó bendiciendo. Hermanos, que Dios nos bendiga y que con la ayuda de Dios podamos avanzar hasta llegar a la vida eterna. Bendiciones para todos. Gloria a Dios, bendiciones, bendiciones. Como yo lo tomo, pastores, ¿qué busca de Dios de nosotros? Nuestra disposición, ¿verdad? Esa disposición comienza todo, ¿verdad? En un corazón rendido que dice, Señor, haz en mí lo que quieras tú. Amén. Y lo que quieras a través de mí. Y eso lo puede repetir, hermano, usted en una oración en privado con Dios. Quiero ser como Jesús. Díselo, díselo a Dios ya. Pastor, una vez más, muchas gracias por ser tan bondadoso con nosotros y guiarnos, ¿verdad? Magistralmente en esta lección. Le quiero recordar a los hermanos, van a ver este video en Facebook, viernes a las 8 hora Pacífico. Será un poquito tarde para el este, pero para la familia de Revive va a ser muy importante para poder tener el repaso a tiempo. Viernes a las 8 lo han pedido así para que puedan todos verlo live en Facebook Live en la página de Revive. Ahora, si no estás, ¿verdad? Acá en el área de Oregon, nos puedes ver por YouTube también en la página de este servidor, Pochi Montes. Ahí nos vamos a encontrar el último video. Lo tratamos de subir ya para jueves, día jueves de la semana. Ya tiene el repaso que toca para el sábado. Y yo sé que por allá, por la Florida, nos están compartiendo por el Ministerio de Ministerios Digitales de la iglesia de Brandon en la Florida, que lo agradecemos y le mandamos un caluroso abrazo a todos. ¿Verdad, pastor? Así es, así es. Y yo sé que los que lo están viendo están siendo bien bendecidos también. Amén. Pastor, nos dirigen una oración para culminar. Vamos a orar. Querido Dios y Padre, venimos, Señor, con nuestros defectos, con nuestros errores, problemas, pero queremos acercarnos al trono de tu gracia, de tu misericordia. Imploramos por cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a seguir adelante con fe. Perdona nuestros pecados, pero sobre todo, Señor, ayúdanos a seguir hacia adelante para que nos des tu espíritu, nos des el gozo, nos des la alegría y con eso podemos seguir avanzando en el nombre de Jesús, en la iglesia, en nuestras actividades diarias, en nuestro trabajo y en nuestra familia. Que tu poder y tu gracia esté con nosotros. Lo recibimos ahora, Señor, para que nos guíes nuestra vida y nos des tu poder. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Amén, amén y amén. Muchas gracias. Siga compartiendo el video y Dios les bendiga a todos. Amén.